Ya. Buenas tardes, chiquillos. Espero que estén bien. Espero que estén disfrutando la semana de aniversario y todo, pero recuerden que también tenemos que estudiar para las pruebas que vienen. Por lo tanto, la razón de este video es subirle el segundo video de la ayudantía de máquinas eh, y reforzar los contenidos que estamos viendo, que están viendo con el profe. Por lo tanto, acá les traigo un video sobre un ejercicio. Ya dije muchas veces video. Traigo un ejercicio que ilustra una curva de magnetización típica como se muestra en clases. Y el ejercicio dice lo siguiente, la figura 8.7, que es la siguiente, ya, la figura 8.7 es un generador DC en excitación separada. El generador tiene los siguientes valores, 6 kilowatts de potencia, 120 volts, 50 amperes, 1800 RPM y además se nos dice que está en modo generador, ¿ya? Su circuito de campo tiene un valor nominal de 5 amperes y se conoce la siguiente información de la máquina, donde su R de armadura. Su R de armadura, recuerden que la armadura es esto. Este es el circuito de campo en excitación separada y este es el circuito de armadura. Tengo mi R de campo, o sea, mi R de armadura, perdón, mi voltaje en terminales, mi otro voltaje de campo, mi corriente de campo, mi, mi resistor externo que yo voy a variar, ¿cierto? Mi resistencia de campo, que es la que está acá, como se nombra RF, que siempre es constante, siempre se nos da un valor de ella, y la bobina de campo. Acá tenemos el inducido, que generalmente se busca, y como dije, tenemos una resistencia de armadura, donde la resistencia de armadura, con el inducido de armadura, producen una corriente que va a fluir por este lado de la máquina, ¿cierto? Ya. Bueno, y la gráfica es una gráfica de voltaje en los terminales versus corriente de campo en derivación, ¿cierto? Que es así. Ya. Creo que no he fallado aquí. Denme un momento que necesito revisar y creo que me equivoqué de gráfica. ¿No? No. Esa es la gráfica. Sí. Es que me pareció extraño. Derivación. Ya, pero no importa, esa es la gráfica. Ya. Por lo tanto, se nos pide resolver este ejercicio. La pregunta A nos dice, si este generador opera en vacío, ¿cuál es el rango de ajuste de voltaje que se puede lograr si se modifica el resistor ajustable? Con resistor ajustable nos referimos a este. ¿Qué pasa si nosotros modificamos ese? ¿Qué pasa con los voltajes que nosotros vamos a tener? Ya. Por lo tanto, la pregunta A va a decir lo siguiente. Lo primero que se nos dice es que nosotros tenemos que variar los voltajes. Por lo tanto, tenemos que encontrar un rango de voltajes terminales, que nos dé la máquina. Esos rangos de voltaje, vamos a ir anotando. Primero, primero, así, primero, se debe hallar rango, un rango de, un rango de voltaje de terminales, voltaje de voltaje en terminales, lo cual nos permitirá, lo cual nos va a permitir encontrar Bmin, que es nuestro valor más bajo de voltaje, y nuestro valor más alto de voltaje, Vmax, ¿cierto? Ya. Coma. Ex-
La conexión utilizada es excitación separada. Separada. Por lo tanto, ¿cómo nosotros vamos a hallar esos valores? Lo primero que nosotros tenemos que considerar es analizar nuestra gráfica, ¿cierto? Para eso nosotros tenemos que medir nuestros valores de voltaje y nuestros valores de corriente de campo, donde vamos a notar algo, que para hallar el valor mínimo de voltaje, nosotros tenemos que establecer la relación que hay entre la corriente de campo y la resistencia total de campo que hay. Para hallar Vmin, nosotros tenemos que disminuir esa corriente de campo, esta corriente de campo que tenemos acá nosotros. Entonces, vamos a ir anotando por parte para que les vaya quedando claro el... hacerlo en rojo. Para hallar Vmin, el voltaje mínimo, se tiene que disminuir la corriente de campo. Para eso, si nosotros quisiéramos disminuir el valor de corriente IF acá, ¿qué hacemos? Aumentamos lo más que podamos, al máximo, o lo más que se pueda en este caso, que es el R ajustable, que no, acá si no me equivoco, dice que es de 0 a 40. Sí, es de 0 a 40. Por lo tanto, para poder encontrar el voltaje mínimo que hay en este punto, este tiene que estar a tope y este a tope. Por lo tanto, sería 40 más 20. Exacto. Para eso, elevamos al máximo la resistencia de campo. Recuerden, si hay más resistencia, menos corriente va a haber. Por lo tanto, el voltaje va a ser menor. Ya. ¿Cómo hacemos eso? Para poder hacer eso, bueno, primero lo primero es lo primero. Tenemos que encontrar las corrientes. Pero antes de eso, para hallar, ya aquí les coloqué, para hallar el voltaje mínimo se tiene que disminuir la corriente de campo, para eso elevar al máximo la resistencia de campo. Pero también, acá, pero también disminuye la velocidad. ¿Y por qué disminuye la velocidad? Recuerden que la fórmula de voltaje inducido relaciona K por phi por W. O sea, son directamente proporcionales o son un producto punto. Entonces, al ser producto punto, la constante K es una constante, es phi, que el campo va a depender directamente de la corriente que haya en el punto. Por lo tanto, si esa disminuye, si el campo disminuye, también lo va a hacer en su vez la velocidad. Ya, entonces calculamos los valores de voltaje y para poder calcular esos valores de voltaje, para poder calcular esos valores de voltaje, tenemos que sacar las corrientes de campo asociadas. Ya, pero antes necesito ver... Ya, no, nada. Ya, antes... Ya. Entonces, las corrientes de campo asociadas, que van a ser Fmin, que después les voy a explicar por qué tenemos que sacar las corrientes. La corriente de campo va a ser igual
a los 120 que nosotros tenemos acá, que es el voltaje de campo, dividido en la resistencia, ¿cierto? Lo vamos a hacer así. Aquí se les vaya quedando grabado. Por R total. Eso va a ser igual a los 120 volts dividido en R total, que son 60, porque estamos a tope. Y esto nos va a quedar un valor de 2 amperes. ¿Cierto? Ya, ese es nuestro IF min. Punto coma. Para IF max, el mismo proceso. Va a ser BF por el R total, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia del R total ahora? La diferencia es que nosotros queremos elevar la corriente de campo, y para poder elevar la corriente de campo tenemos que aumentar. ¿Qué tenemos que aumentar? O disminuir la resistencia de campo. Por lo tanto, si queremos conocer el valor máximo de eso, tendría que ser 120 por el valor de la resistencia que tenemos en este punto, que son 20, si no me equivoco. 20. 20. 20 más 0. ¿Y por qué 0? Porque nosotros queremos sacar el valor máximo de resistencia, por lo tanto, y como la R externa va de 0 a 20, a 40, sería 120 dividido en 20. Nada más que eso. Y esos son 6 amperes. Y tendríamos IF max. Entonces ya estaríamos listos con las corrientes. Pero en este punto nos piden voltaje. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos nosotros para poder adivinar qué voltaje o descubrir qué voltaje o sacar qué voltaje, cuál es la variación de voltaje o el rango de voltaje? Con las, se los voy a anotar, con las corrientes listas, coma, se puede hallar la variación de voltaje con las gráficas. Por eso es importante que aprendan, vean este video, porque así van a poder ocupar bien la gráfica. Ya, a nosotros con 2 amperes tenemos nuestra corriente de campo. Con 2 amperes, ¿cierto? Con 2 amperes tenemos acá, ¿o no? Sí. Con 2 amperes tenemos ahí, ya. Generador, sí. Ya. Tenemos, está bien. Tenemos eso y tenemos, ¿dónde está el 6 aquí? Acá. Está como por aquí, ¿cierto? Que es como la mitad. Entonces, hacia el ojo, vemos que está en 80 con 2 amperes y en 6 están 135. Por lo tanto, con IF min igual a 2 amperes, hay 80 volts. Con IF max es igual a 6 amperes, hay 135 volts. Por lo tanto, la variación, la variación de voltaje, es
de 80 volt a 135 volt. Y con eso estamos. Bueno, esto es voltaje en terminales. Recuerden que esto es voltaje terminales y lo tienen que tener así. Y ahí tienen la respuesta del punto A. Así de simple era. Si se fijan, estos ejercicios son muy simples. Son muy simples y hay que aplicar mucho de lo que se ve en la teoría. Más que nada, y en la prueba es lo mismo, solamente que lo único que tienen que hacer es derivar las ecuaciones respecto a lo que han aprendido, haciendo LBK, LSK y nada más que eso. Ya. Bueno, ¿cómo se hizo esto? Es importante entender que la fórmula que utilicé para este punto, para llegar a esa conclusión de que disminuye la velocidad y todo, es K por phi por la velocidad. Por lo tanto, si disminuye phi, va a disminuir la velocidad. Es así de simple. Nada más que eso. Esa fórmula es muy poderosa. Ya. Pasamos al punto B. Punto B, ahí. El punto B es el siguiente. Vamos arriba a leerlo. Y dice, si se permite que el rheostat de campo varíe de 0 a 30 ohms y que la velocidad del generador varíe de 1500 a 200. ¿Ya? De 1500 a 200. RPM. ¿Cuál es el voltaje mínimo y máximo en vacío del generador? O sea, ya nos están diciendo que el voltaje en los terminales es aproximadamente el voltaje del inducido. Pero recuerden, eso no se lo tienen que grabar, sino que tienen que sacarlo. Porque el profe se lo puede preguntar en la prueba, nosotros nos lo preguntó, si era aproximadamente y variaba unos bolas. Así que por favor, recuerden sacarlo eso y no lo asuman. Ya. Como tenemos la velocidad ahora, cambia un poquito. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que basarnos en la ecuación nuevamente que estamos utilizando y ahora tenemos que sacar un inducido mínimo y un inducido máximo. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular en base a la velocidad cuál va a ser el nuevo voltaje inducido. ¿Me entienden? Y como va a estar en vacío, es aproximadamente el voltaje en terminales. Lo cual se hace mucho más sencillo resolver ejercicios si lo miran de ese lado. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que decir es que nuevamente, se pide hallar, bueno, yo le digo Fmin, de repente, si se preocupan por eso, de repente siempre suelo decir la B como F, no sé por qué, es un error que siempre he tenido. Es Bmin y Bmax, así. Ya, se pide hallar Bmin y Bmax eh, con la ecuación EA K por phi por omega, ¿cierto? Donde omega es la velocidad y K es la constante. Por lo cual, EAMIN y EAMAX. Perfecto. ¿Cómo lo hacemos esto? Para nosotros conocer el valor mínimo de velocidad, como dije anteriormente, el valor mínimo de velocidad, nosotros tenemos que elevar al máximo la resistencia de campo. Pero recuerden, ahora, más que anotar lado, ahora R extern es igual de 0 de 0,30, ¿cierto? Esto hay que ponerle ohms, ¿cierto? Ah, 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 ah.
Se debe conocer la velocidad mínima. Y se debe conocer la velocidad mínima. Por lo tanto, le colocamos 2 puntos. Para conocer la velocidad mínima, esto va a ser igual a subir la resistencia externa al máximo, ¿cierto? Y eso va a ser que W sea mínimo, ¿cierto? Y bueno, y para... vamos a hacer aquí mismo nomás. Luego, R externo. Luego R externo va de 0 a 30 de nuevo. 0 a 30. Y se debe conocer la velocidad máxima. La velocidad máxima. Por lo tanto, la velocidad máxima va a ser EA max, donde nosotros disminuimos R externo. Claro. R externo. Feo. R externo mínimo al mínimo. Pero ahora se dispara la velocidad al máximo. Ya. Por lo tanto, ahora hay que conocer los valores. ¿Cómo hacemos los valores nuevamente? Se vuelve a repetir el proceso donde tenemos que sacar las corrientes. Entonces, ahora, de nuevo, ahora sacamos IF min y IF max. Ahí. Para IF min, bueno, esto ya ustedes ya lo, me imagino que ya lo entendieron ya. IF min es igual al voltaje en terminales, ¿cierto? Dividido en 50. ¿Por qué 50? Porque recuerden que tenemos que subir la resistencia externa al máximo y tenemos la resistencia de campo en 20. 30 más 20 son 50. Eso nos va a dar un total de 2,4 amperes. Ese es nuestro IF min. ¿Cierto? Con IF min listo, vamos a IF max. IF max. Se disminuye toda la resistencia externa hacia abajo. Por lo tanto, me va a quedar solamente la de campo, que son 20. Y eso me va a dar un total de 6 amperes. Ese es IF max. ¿Cierto? Y como nosotros estamos trabajando con una curva, ¿ya? Nosotros trabajamos con una curva a velocidad constante. Se puede hallar en cero. ¿Y cómo vamos a hallar a cero? Simple, nos vamos a la curva, al punto 2.4, hice 2
2.4, ya dejémoslo en 90. Dejémoslo en 90. Ya, no, miento, me equivoqué. Si tenemos en, ya imagínense, aquí está el 2.4, como aquí, ¿sí? Quedaría como ahí, ¿cierto? Y el otro punto, el otro valor que son 6 tenemos de nuevo en 135, por lo tanto lo vamos a dibujar aquí encimita. Y como estamos a velocidad constante, se mantienen los 1800 RPM que decía el punto y podemos aplicar la fórmula de velocidad y voltaje inducido constante. ¿Cuál es esa fórmula? Aplicamos la fórmula directamente. EA1, EA1 es igual a W1 dividido, no me recuerdo el nombre de esta fórmula, pero no saben lo poderosa que es. EA0. Es como una simple regla de 3 que a ustedes le permite sacar todo. Por lo tanto, EA1 va a ser igual a W1 dividido en W0, ¿cierto? Por EA0, ¿cierto? Que nos va a quedar las 200 RPM que teníamos desde un inicio, más, o sea, dividido en la velocidad en RPM del, ¿cómo que se llama? De la curva, que igual esto es para el caso máximo, ¿cierto? Por el voltaje, ¿cierto? Que son los 135. Eso me da un valor de 150 volts, ¿cierto? 150 volts, y ese es mi nuevo EAO. Y eso igual para IF max. Todo esto encerramos en cuadradito. Y acá abajo nuevamente EA1 dividido en EA0 es igual a W1 dividido en W0. Eso va a ser igual a EA1 otra vez es igual a W1 dividido en W0 por EA0. Donde aquí nuevamente se vuelve a repetir el proceso. Ahora tenemos 1500 porque se produce una variación. 1500 dividido en 1800 por el valor del inducido que habíamos sacado, que son 90, ¿cierto? Y eso me va a dar un valor de 75 volt. 75 volt. 75 volt. Y este es EA1. Que eso va a ser igual para IF. Y con eso ya tenemos listo el punto B. No, ¿qué hice? Ahí sí. Si se fijan, el ejercicio no es largo, pero es muy tedioso teóricamente. Por lo tanto, si ustedes lo sacan rapidito, les va a dar y lo pueden hacer rápido. Luego tenemos el punto C, que ya esto es lo último ya, que es sencillo. Tenemos el punto C, que ya ni me acuerdo qué dice el punto C. A ver, veamos. ABC. Ah, no lo saqué. Troleé. Ya, pero no importa. Lo tengo aquí en el... Lo tengo aquí en la hojita. Pero el punto C nos dice si la máquina se reconecta como un generador en derivación y además se ajusta el resistor externo variable a 20 ohms. ¿Cierto? A ver, a 20 ohms. A 20 ohms. Y la velocidad del generador se mantiene a 1800 RPM. ¿Cuál es el voltaje en los terminales del generador en vacío? O sea, para el punto C, para el punto C, R externo, R externo, R externo nos dice que se ajusta, R externo va a ser igual a 20 ohms,
quizás se les puede ver chico cuando abran el documento, así que lo voy a hacer un poquito más grande. R externo es igual a 20 ohm, que es lo que nos dice. Omega va a ser igual a 1800 RPM. RPM. Y nos piden saber cuál es el voltaje en terminales. ¿Cuál es el voltaje en terminales? Para empezar, el nuevo circuito equivalente en serie nos quedaría de la siguiente forma, para que se vayan interiorizando ya con los circuitos en serie. Que no estoy seguro si el profe se los va a preguntar, pero deberían saberlos también. Quizás el variable. Y tenemos esta. Oh, qué feo. Me puede quedar mejor. Aquí tenemos nuestro inducido. Ya. Aquí tenemos RF, XL, XRA. Y ahí hay una conexión chat. ¿Ya? ¿Ya? Y acá tenemos 0,18 ohm. Y creo que no se me da ningún ejercicio. Ningún valor. Ya. Considerando eso. Considerando todo lo anterior. Todo lo anterior. Anterior. Nuevamente. Se debe nuevamente se debe estaba viendo algo nada que ver con la identidad, pero me perdí y tengo que terminar rápido. Nuevamente se debe sacar la corriente de campo, se debe sacar la de campo y sería, pasamos a color rojo. R va a corresponder a 40 ohm, ¿cierto? Por lo tanto, por lo tanto, IF va a ser el voltaje en los terminales dividido en 40 ohm, que esos son 120 dividido en 40 ohm, y eso me da un valor de 3 amperes, ¿cierto? De 3 amperes. Ya. Por lo tanto, a 3 amperes, nos vamos a nuestra gráfica, a 3 amperes, 3 amperes son, en la gráfica de acá al lado, 3 amperes son como 105, por ahí, la mitad. Sí, como aquí, por ahí. Son 105.
Son 105 volt a 1800 RPM. Así de sencillo el ejercicio. Ay, ya. Datos a considerar que el profe les puede colocar en la prueba. ¿Sí? Siempre, más que nada ese punto era como para profundizar y conocer el circuito equivalente en derivación. Más que nada, pues, en Chan, nada más, más que eso. Pero como ven, este ejercicio es así de fácil. Más que eso, el profe puta, les puede colocar algo un poco más complicado para que piensen en el momento, pero el profe literal pasa literalmente en la prueba lo que vieron en clase. Así que si fueron a clase les debería ir bien. Consulten al profe porque el profe es buena onda cuando los ve metidos en el tema. Yo les voy a decir, a mí cuando di el módulo me gustaba preguntar harto, siempre me ha gustado preguntar harto en los ramos, así que depende ya de ustedes que tengan que estudiar. ¿Qué más? No sé qué más puede ser. Quizás cómo construir la gráfica, si es que les pidieran gráfica. Por ejemplo, si a ustedes les piden, mira, se los voy a anotar. Si se pide hallar o construir, construir las gráficas, las gráficas se usa bt es igual a r f por if, ¿no? Donde se pone if, ¿cierto? Donde se impone if para recta, para generar una recta. Em, por ejemplo, por ejemplo, a 1 amper, el voltaje en terminales puede ser 40 volts. A 3 amper puede que Vt sea 40 por 30 por 3 es igual a 120 volts. Eso depende directamente de la forma como se emplee la ecuación. Sí. Nada más que eso. Ustedes a esa fórmula le van dando valores o a la fórmula que el profe les dé. No sé, si ustedes sacan de una LBK, de una LSK, una ecuación, y el profe les pide, no sé, obtenga la ecuación en función de la corriente de campo, ustedes le van dando valor a la corriente de campo, que es básicamente lo que dice en negrito. O si les pide voltaje terminales, despejan el voltaje terminales. eh, Perdón, el profe les pide voltaje de terminales, usted a la fórmula de voltaje de terminales, que sea igual a cualquier cosa, porque ustedes pueden tener cualquier cosa al formar ecuaciones o fórmulas,
ustedes les van dando valor a esa fórmula. Y en base a esos valores que ustedes les van dando, tienen que construir gráficas, que es lo más probable es que el profe les pida las gráficas de un motor en excitación separada, o en excitación en derivación, o de un generador en excitación separada, da lo mismo. Ustedes tienen que saber, se de memoria la fórmula, o sea, la fórmula y lo... Ay, que ando medio raro. Me refiero a que ustedes tienen que saber las gráficas de cada modelo. Las gráficas de torque, velocidad, de voltaje inducido, de voltaje en terminales, que están en el libro. Entonces, ustedes al aprenderse esas gráficas, en base a las fórmulas que a su ejercicio les va a entregar, ustedes le van dando valor a esa fórmula y van a saber al tiro si las gráficas que están construyendo están bien, porque tienen que ser muy similares a las que se ven en el libro, las que se ven por bibliografía. Entonces, al construir esas gráficas, ustedes van a ir basándose en lo que ya saben de la teoría para poder lograr los resultados que se requieran. Así que nada más que eso. Este ejercicio tiene una parte 2 que es el ejercicio 823, creo, ¿sí? Que también lo voy a considerar en el siguiente video, que también lo voy a subir apenas suba este. Que es un poquito distinto, más que nada, pero ahí se hacen otras cosas. Pero es otro tipo de conexionado que ustedes tienen que considerar, así que no es complicado, pero es la idea de que tengan más ejercicios para hacer. Creo que eso, así que me voy despidiendo, espero que les sirva. Como les dije, esto es más racionamiento teórico. Fíjense muy bien cuando vayan a dar la prueba, estén haciendo ejercicio. Esta prueba es muy teórica porque ustedes en base a cosas que van aprendiendo del libro directamente, no práctica o con ejercicio, pueden sacar muchas cosas y quizás les puede ir muy bien si son hábiles con la teoría. Pero eso, chiquillos, espero que estén bien, cuídense mucho y nos estamos viendo. Si tienen dudas por el proyecto, estoy disponible para lo que necesiten. Si necesitan ocupar algún software de diseño también, si necesitan modelar algún MATLAB también. Así que me hablan nomás al WhatsApp o me mandan un correo, no sé, de la forma o me ven en la U. Así que les puedo ayudar en eso. Pero eso, chiquillos, que estén bien, cuídense mucho.